Con mucho gusto. Bueno, aquí me está ingresando. Esperemos. Seguimos entonces. Entonces la fórmula de la molaridad, ¿qué dice? Que es el número de moles de soluto sobre masa de solvente. Que siempre va a ser en kilogramos, ¿sí? Sí, señora. Señorita. Sí, señorita. ¿Sí ven? ¿Y este número de moles de soluto cómo lo hallamos? Mírenla ahí. Mírenla ahí. ¿Sí ven? Siempre se va a hallar de la misma forma, siempre la vamos a hallar de la misma manera. Entonces, si se dan cuenta, la cuestión es saber qué datos nos dan, tener las fórmulas a la mano y aplicarlas, operar correctamente, tener mucho cuidado al convertirlas, porque de pronto en un ejercicio nos dan este valor y este, entonces nos piden que haya la n, pues entonces ya sabemos, nos dan uno o nos dan el otro, entonces nos dan estos dos y nos piden hallar la masa de la sustancia, entonces ya sabemos cómo despejar la m para poder hallar esa masa de la sustancia. Listo, esas son las variaciones que tienen los ejercicios, no es nada más. A veces salen nombres raros, que eso puede ser lo que confunde, entonces que triyoduro de calcio, pero igual ustedes van a tener la fórmula, entonces van a tener que... ¿sí? ¿Señor? ¿Señor? ¿En cuánto puede? Ah, es que don Andrés tiene micrófono abierto, se lo voy a cerrar. Listo. Entonces, es importante conocer la fórmula. Vamos al siguiente ejercicio, ¿les parece? ¿De una? Se los voy a compartir, pero entonces lo voy a compartir mejor al chat, para no compartir la pantalla para aquí. Este es parecido, pero diferente. Señorita Jessica va a ingresar. Bueno, entonces en el chat voy a compartir dos cosas. El ejercicio para que lo evalúen, traten de descifrarlo para dónde irse. Y nuevamente la asistencia. Qué pena ser tan cansón. Pero yo creo que hay personas que están en la sala que no la han podido diligenciar. Uy, un iPhone va a ingresar. Dice iPhone. Bueno. Entonces, en el chat tenemos el ejercicio y tenemos la asistencia. Les agradezco mucho su ayuda diligenciándola. ¿Vale? Y seguimos entonces con el siguiente ejercicio para que porfa lo lean y ustedes mismos me ayuden a generar las ideas de cómo resolverlo. ¿Sí? Hagan de cuenta que están en su parcial de manera consciente. La idea es que lo aprendan ustedes. Si yo lo resuelvo, lo que les digo, eso va a ser muy fácil. Pero en el momento del parcial, entonces uno encuentra todos los peros y porqués. Listo, está leído el enunciado como tal. Dice, calcular los gramos de hidróxido de sodio, NaOH, de 350 ml de disolución 2 molar. Escucho sus ideas. ¿Cómo solucionamos este ejercicio? Vean que nos vamos a mover en la misma fórmula que ya planteamos acá en el tablero. ¿Sí? La molaridad que es igual al número de moles de soluto sobre litros de solución. Y este número de moles de soluto es igual a la masa de la sustancia sobre el peso molecular. ¿Qué tenemos? Tenemos como dato inicial 350 mililitros de solución. Tenemos que es 2 molar. ¿Y qué otro dato nos dan? Que la fórmula es NaOH. Listo. ¿Qué hacemos ahora, compañeros y compañeras? Chicos. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Cuerpos presentes, almas ausentes. Es que, ¿qué, perdón? Tenemos que hallar primero el peso atómico de cada uno de los elementos y Sí, sumar. del sodio y pero no sé si es del oxígeno y del hidrógeno. Aquí tenemos, sí, o hay listo. alcohol.
esa inquietud está, vea, tenemos un elemento, otro elemento y otro elemento. Esta fórmula se separa por elementos, elementos químicos de la tabla periódica. Entonces hay que sumar un peso molecular acá del sodio, un peso molecular del oxígeno y un peso molecular del hidrógeno. ¿Sí? Eso para empezar. Pero fíjense que el ejercicio nos da la molaridad ahora. Sí, es que eso es lo que confunde, o sea, porque nos están dando 2 de molar. 2M. Pero fíjense que, ¿qué nos está pidiendo hallar? Nos está pidiendo hallar los gramos. Nos está pidiendo hallar los gramos de la sustancia. Y nos da la molaridad. Entonces, ¿cómo despejaríamos esto? Digamos que la fórmula de molaridad es esto. N sobre litro. Dejémoslo así. ¿Listo? Entonces, si yo tengo este valor y tengo este valor, ¿cómo despejo este? Que es el que me están pidiendo. Lo pasa a Ahí multiplicar. está la Sí, porque fórmula. está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Listo, entonces N que es igual a molar por litro. Con esto, ¿yo qué hallo? El número de moles de soluto. Y si yo tengo el número de moles de soluto y el peso molecular, ¿qué puedo hallar? La masa que me están pidiendo que haya. Si ven que una es básicamente entender qué da el ejercicio, tener las fórmulas, examinar y decir, bueno, espera un momento. El ejercicio inicialmente, espérame que alguien va a ingresar. El ejercicio inicialmente, ¿qué me da? Me da unos valores que yo tengo que saber dónde están en la fórmula. Eso es lo primero que yo hago. ¿Sí? Si quieren antes incluso de convertir las unidades. Digo, bueno, el ejercicio es esto. La fórmula es esta. El ejercicio ¿qué me da? Me da un valor de molaridad, me da un volumen, que son los litros de la solución, aunque está expresado en mililitros, entonces toca convertir. Y me está preguntando esto. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo dos valores de 3. Luego despejo el que me falta y puedo operar y hallarlo. ¿Sí? Entonces, hallando este n, yo puedo reemplazarlo en esta fórmula, despejar la n y hallar lo que me está solicitando el ejercicio, los gramos de hidróxido de sodio. ¿Vale? Entonces reemplacemos. Los escucho a ustedes operando. Aquí dice que es 2 por 350 mililitros a litros. Eso ya sale así. 35. Sí, señor. 0.35. Listo. ¿A qué equivale número de moles de soluto? ¿Cuánto es? 0.70, no sé, la hice en la mente. Listo, 0.70. Pilas con sus calculadoras. Traten de operar con las calculadoras que van a usar en el examen, ¿sí? Para que descubran de una vez cómo usar la notación científica, cómo les muestra el resultado, cómo pueden hacer, A mí digamos... me da 0.7. ¿Es igual? A 0,7. mí me da 0.7. Listo, es correcto. Está correcto. Ahora tenemos N y tenemos este peso molecular que ustedes lo hallan al principio, ¿cierto? Qué pena, no cambian 0,7 al ser 0,7. Señora, qué pena. Ahí no cambia, es que en el resultado de mi calculadora me dio 0.7 y escuché que varios compañeros dijeron que 0.7. Listo. Solucionado. No hay problema. 0.7. Que no hay problema porque el siguiente número, el 7, es un 0. De acuerdo. Listo, pero entonces Ok. no puede causar confusión. Ustedes hicieron en su calculadora 2 por 0.35 dio 0.7. Listo. Vamos hasta ahí, vamos bien. Ahora resulta que tenemos, imagínense ahora que el ejercicio se parece a este, pero involucrando otros valores de otras variables. ¿Por qué lo digo así? Porque tenemos que n es un valor que ya hallamos, ¿cierto? Y tenemos que el peso molecular es otro valor que ustedes ya hallan. ¿Cómo lo hallan? ¿Cómo se halla el peso molecular? Mirando en la tabla periódica el peso atómico de los elementos y sumándolo. Listo. Ahora, si yo tengo estos dos valores, ¿a qué es igual la masa? ¿Cómo despejarían la masa de ahí? El ejercicio me pide llegar a este valor. ¿Cómo lo hago? 0,7
por el resultado de la suma de los pesos atómicos de los elementos. Listo. Lo que Javier está diciendo es que esta masa es igual a 0,7 por el peso molecular. ¿Sí o no, Javier? Sí. Listo. Entonces, vamos a hallar el peso molecular. Si quieres lo confirmamos entre todos. Y operamos. Entonces, peso molecular del sodio. 22,98. 22,98. Peso molecular del oxígeno. 16. 15. 16. Ah, sí, 16. Sí, se Listo. aproxima. Sí, señor. Peso molecular del hidrógeno. 1, 1. ¿Cuánto da la suma? 39.98. 39.98. Ahora reemplazamos acá. Esto es ¿qué? Peso molecular. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve, cierto? Sí. Entonces aquí borramos este dato que ya lo hallamos. Y tenemos que la masa es igual a 0,7 por 30. Eso es 40. ¿Sí? ¿Cuánto les da? $27,986. Listo. Esos son los gramos. Los gramos, o esa es la masa que nos está pidiendo el enunciado del ejercicio allá. Dice, calcular los gramos de hidróxido de sodio de 350 ml de disolución. ¿Listo? O de solución. Ustedes saben que disolución o solución es lo mismo. Con 2 molar. Entonces, ¿alguien tiene alguna inquietud sobre el procedimiento? ¿No? Javier, es momento de hablar ya. Aquí es donde se pueden equivocar, donde deben preguntar. Ya después, no. Pues por podemos- ahora no me siento tan ducho como los otros, pero lo entiendo. Vale. Una preguntita. Néstor, Néstor. ¿me puedes hacer un favor? O bueno, alguien que se lo haya aprendido bien, puede repetir desde el inicio, o sea, una introducción breve, como quien dice. Bueno, Así, o sea, digamos, Una hacemos esto. retroalimentación. Un ¿alguien lo quiere compañero hacer? que lo haga, que lo haya aprendido, que me haga el favor. Un compañero ¿Alguien? que lo haga. ¿Alguien se anima? Yo sirvo de guía. Si alguien me dice, miren esto, párense, vaya moviéndose, yo me voy moviendo. ¿Quién se anima? Hágalo. ¿A quién le dices, a Ivonne? Hijo madre, el que se anime, el que lo está pensando, diciendo, Yo me ¿lo hago o no animo. lo hago? Va Nubia, Eso. listo. Nubia dijo yo. Listo, Nubia. A ver. Bueno, ahí, listo. Entonces, la fórmula inicialmente que vamos a usar es la de molaridad. Entonces, molaridad es igual a número de moles de soluto sobre litros. ¿Listo? Ya tenemos eso. Entonces, el segundo paso que vamos a hacer, exacto, es que eso es lo que iba a preguntar, es que a veces uno esta N la puede confundir con esa, ¿cierto? Vale, Porque tuvimos que hallar las dos, ¿sí nota? claro, esas son las variaciones que yo le digo que tienen los Es ejercicios. una I, exacto, una I, la N, entonces esta que representa también número de moles, la ¿Cuál? otra N, la que dice N igual a masa sobre PM, Es que con M está peso representando molecular. tanto molaridad como masa, es por eso que se confunde. No, es que el número de moles de solutos es la N. Y el número de Exacto. moles de soluto es igual a la masa de la sustancia sobre el peso molecular. Ok, O pero sea, es lo mismo, solo que la fórmula. Sí, O eso sea, es- la fórmula, Néstor, bueno, déjeme aquí preguntar. La fórmula de molaridad es número de moles del soluto sobre litros del solvente. ¿Sí? de solución. ¿Litros de qué? Solución. Litros de solución. ¿Solvente sobre solución? Qué De pena, solución. la verdad es que Néstor, yo no estuve en la clase pasada y pues yo no miré los videos, entonces pues No. por eso. No hay problema. Sobre litros de solución. Por eso es que los enunciados nos dan litros de solución. O mililitros de Litros de solución. O disolución. Si el enunciado dijera los volúmenes de solución del soluto y el volumen del solvente, los sumamos porque tienen que ser el litro de solución. El Solución. soluto es el que se disuelve en el en la solvente. solución.
En el del solvente. solvente. Y el soluto más el solvente nos da la solución. Pero los enunciados no nos pueden generalmente hacer ese tipo de cosas. Simplemente nos dicen tantos ml o tanto volumen de solución o de disolución, que es lo mismo. Qué pena una intervención así como de pronto ayuda a aclarar. Un Para, paréntesis. para los que ya hicieron el laboratorio de la papa, la sal es el soluto y el agua es el solvente, más o menos para que se guíen por ahí. Y la Entonces la sal está en disolución, gramos, por así decirlo. y la disolución o solución es agua más sal. ¿Sí? Ajá. Entonces tenemos, El resultado de esos dos. la suma de esos dos es solución o disolución. ¿Listo? Solución. Entonces, ¿yo qué les iba a decir? Que esta M que voy a escribir aquí en rojo va a ser igual más o menos a tener M sobre peso molecular sobre litros de solución. ¿Sí? Eso es lo mismo. Eso es lo mismo que esto. El número de moles de soluto que es igual. Masa sobre peso molecular dividido en litros de solución. ¿Sí? Donde esto que estoy encerrando acá es esto mismo. ¿Sí es claro o no? Sí, para hallar número de moles del solvente Sí. necesitamos hallarlo. Entonces eso es igual a la masa del soluto sobre Sí, la masa de el la peso sustancia, sí, molecular. sobre el peso molecular. Y que este a su vez, ¿de dónde sale? De la tabla periódica. ¿Sí? Bueno, yo sigo con Nubia. Nubia que me estaba aquí comentando que teníamos una Listo. fórmula y que nos daba Bueno, enunciados. entonces tenemos los siguientes datos, que son 350 mililitros de solución Sí, y tenemos también 2 de molaridad. sí, Tenemos esos elementos que es el sodio, el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? listo. Listo. Entonces nosotros vamos a utilizar la forma y vamos a despejar número de moles de solución porque lo necesitamos. Número de moles de soluto. Eso, de soluto, perdón. Que es igual a la masa por, en este caso son litros, que hace referencia a la solución, ¿no? Sí, señora. Entonces eso ahí lo hallamos, ¿no? Pero antes tenemos que pasar 350 mililitros, los tenemos que pasar a litros, ¿no? Eso nos da Sí. 0,35 litros. Vamos acá. Listo, entonces eso es igual a el número de moles del soluto, es igual a 0,7, Listo. ¿no? Ahí darían litros. ¿Sí? Ah, no se sabe. O moles sobre litros, ¿no? Porque está 2 moles y 0,35 litros. Ajá, mol sobre litro, listo. Ujú. Listo, entonces ya teniendo este dato, vamos a despejar esta para hallar más. Que es lo que nos pide el enunciado, ¿cierto? Porque cuando dice Exacto. calcular los gramos de hidróxido o de cierta sustancia, ¿a qué se refiere? A la masa. Cuando nos dicen calcular un peso, que sea gramos, libras, kilos, siempre se hace referencia a una masa. Si nos dicen allí litros, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, hace referencia a un volumen. ¿Listo? Seguimos entonces con Nubia, que me dice El que... 0,7 es número de soluto, ¿cierto? Sí, señor, la N de acá, vean. Listo, listo. Ujú, número de moles del soluto. Entonces masa sería igual a 0,7, que es el número de moles de soluto, y lo multiplicamos, pero antes tenemos que hallar el peso molar, y pues ya hemos aprendido cómo lo hallamos, ¿no? Sumamos todo, miramos en la tabla periódica el peso atómico y lo sumamos, que ya Listo. la operación nos da 39,98, que ya la hicimos. Listo, la Nubia va operando rapidísimo, listo. ¿Qué sigue entonces? Entonces hacemos la operación, ¿no? 0,7 por 39,98 y eso nos da 27,98 gramos y ahí ya hallamos la masa, que es lo que nos piden, ¿no? Calcular los gramos del hidróxido de sodio. Listo. ¿Sí ven? ¿Alguna inquietud? Alguien, lo que sea. Si hay alguna inquietud sobre este problema, o sea, entiendan que entender esto es avanzar muchísimo porque los otros ejercicios van a ser similares pero con otras unidades. ¿Sí? Entonces es importante que quede claro. Si hay que hacerlo nuevamente, lo hacemos. Si no, pasamos al siguiente. ¿Cómo se sienten con este? Alguien que diga, no, espera, estoy embolatado, embolatada,
No entiendo. Otro bien. ejercicio, Néstor. Listo. Entonces, ¿ya todos llenaron la asistencia? Qué pena ser tan cansón. Sí, yo sí. Ya. Listo. Ahorita había alguien, espérame un segundo, reviso algo acá. Alguien que decía iPhone de alguien, pero se retiró de la sala. Bueno. Listo. Entonces, guardo esto y ya les voy a pasar el siguiente ejercicio de inmediato. Tengo dolor de cabeza. ¿Por qué? Tranquilo. Tantos números. Sí, aquí Tantas bastante, fórmulas. aquí hay bastante matemática. Cópienlas, sáquenlas aparte, saquen su tablita de fórmulas y se van a dar cuenta que es sencillo. Además, los ejercicios en su enunciado siempre les van a decir a ustedes qué fórmulas usar. Porque si ustedes les dicen hallar molaridad, pues ustedes cuáles usan, las dos que estamos viendo. Si les dicen hallar molalidad, ustedes usan las dos que le mencioné. Y si dice normalidad también. O si les dice la normalidad de cierta sustancia, de cierta disolución, entonces ustedes ya saben que van para fórmulas de normalidad, ¿sí? O sea, esa es la parte, esa es la parte que ustedes deben entender, que deben como aprender a diferenciar de entrada. Bueno, el siguiente ejercicio es el siguiente. Este está más chévere porque hay que hacer una buena conversión de unidades y el peso molecular también tiene un grado más, que es lo interesante. Aquí está. Tómense 2 minutos. Traten de, en su tabla periódica, revisar los pesos, en su cuaderno resolverlos, sacar las variables, hacer la conversión. Traten de resolverlo ustedes. Que yo simplemente me pare al tablero a retroalimentar. A decirle a alguien, oiga, mire, operó bien, operó mal. Sí, lo despejó bien. Sí, vamos por donde es. Sí, pero traten de hacerlo ustedes. Voy a ver si me encuentro otros ejercicios. Bueno, aquí ya me encontré otros dos chéveres. Bueno, ¿listo? Examinado el ejercicio. Hablemos de él antes de empezar. Bueno, Bueno, hablemos es, así como dicen, sonó a paseo. Hablen ustedes antes de empezar. Yo lo voy a leer. a ver, Dice que calcular la molaridad de 5 gramos de ácido sulfúrico nos dan la fórmula H2SO4 en una disolución de 200 centímetros cúbicos. Ahora sí, Javier, ¿qué nos puede comentar acerca del ejercicio? ¿Por dónde nos vamos? pues bueno, yo lo primero que en lo que me estoy fijando es que, bueno, la fórmula, pero eso mejor después, pero tenemos 200 centímetros cúbicos que los podemos pasar a litros. Listo. Me parece perfecto. ¿Qué ¿Qué más haríamos? otra cosa? Tenemos la masa, que son los 5 gramos, que transformando la fórmula, pasándola a multiplicar, podemos hallar el número de solutos Sí, correcto. con la suma de los pesos atómicos de la fórmula. ¿Sí estoy bien? Sí, sí, claro. Bueno, ¿Sí? creo que entonces sería todo. Voy a mirar a ver cómo va. Listo, entonces resuélvanlo. Resuelvan. La propuesta es esa, que ustedes individualmente lo hagan. ¿Sí? Si alguien quiere compartir la pantalla, le toma una foto y comparte pantalla, hágale. Néstor, una preguntita. Ahí cuando vamos a hallar el peso molar, ahí aparece, digamos,
H es, digamos, ese peso lo tengo que multiplicar ahí por 2, como es H2SO4. Listo, vamos a revisar ese tema entonces, para que quede claro. Sí, sí es correcta la observación. Entonces a mí me dicen, calcule el peso molecular del ácido sulfúrico, H2SO4. ¿Qué tengo aquí? Entonces H, aquí va a ser igual a ese peso molecular, al peso molecular que ustedes hayan con la tabla periódica por 2 del S es igual al peso molecular que ustedes hayan en la tabla periódica por 1, y el oxígeno aquí va a ser igual al peso molecular que ustedes encuentran en la tabla periódica por 4. Estos resultados, estos numeritos están en la tabla periódica, se suman y ese es el valor total del peso molecular. ¿Sí? ¿Sí? ¿Fue claro así? Antes se multiplican, yo pensé que solamente se ponían los valores y enseguida se sumaban. No, no, porque es que las fórmulas que hemos visto no traen subíndice. Las fórmulas que hemos visto son de una molécula de cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay 1 y aquí hay 1. Entonces no hay que multiplicarlos por nada, pero cuando tienen el subíndice, hallamos el peso molecular de él y lo multiplicamos por el subíndice. Aquí tenemos este elemento, como está, ¿sí ve? Aquí no tiene número, entonces es por 1. Y aquí el oxígeno, el peso molecular, y lo multiplicamos por el subíndice. ¿Sí? Entonces resuelvan ustedes ahora el ejercicio. Es lo que les va a mostrar que están comprendiendo realmente. Y las fórmulas son las mismas. Entonces hay que tener cuidado aquí con la conversión. Pero me voy a callar para no embolatarlos y cuando lo finalicen pues me indican y de una. Néstor, en el caso del hidrógeno que el subíndice es 2, ¿lo sumo? Porque pues... Ah, ¿lo multiplico? Lo multiplica por 2. Pues como es 1, pues sí, da lo mismo sumarlo que multiplicarlo, pero siempre multiplicado. Listo. Siempre, ¿listo? Aquí me escriben en el chat, se multiplica por el número. Karen, me estás preguntando sobre el subíndice de la molécula, ¿cierto? Del elemento. Karen. Ah, ok, era un aporte, listo. Fue lo que comenté, ¿cierto? Cuando me paré. Bueno. ¿Cómo van con la solución? Ahí voy como por la mitad. Bueno, tengan en cuenta que con la profe Albaluz hay que registrarle la evidencia del ejercicio. Entonces, acostúmbrense a trabajar en orden, acostúmbrense a expresar todos los procedimientos y llegar a la respuesta, ¿vale? Porque si no, ella lo puede tomar como copia. Y aquí nos indican que 1 centímetro cúbico equivale a 0.001 litros. Nuestra compañera Karen Vanessa, entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahí me dio 0,25489916 mol Uy. sobre volumen. ¿Cuánto? 0,25. 0,25. Listo. Que pasa es que me salieron muchos decimales. Listo, bueno, se puede simplificar, no hay problema. A 2 cifras decimales únicamente. Pero sí, esa es la respuesta. Perfecto. Y bueno, entonces, ¿dónde se dan los errores en este tipo de ejercicios? Que se nos olvide multiplicar por el subíndice el peso molecular de cada uno de los elementos,
que cuando nos dan, por ejemplo, molaridad, no podamos despejarla adecuadamente, que no tengamos en cuenta la coma en un decimal y entonces multipliquemos por un número más grande y el resultado se va a afectar. Y bueno, eso Fallamos en principalmente. que a veces olvidamos pasar a litros también. Bueno, de pronto la conversión a litros. Entonces, pero la misma fórmula les va a indicar a ustedes en qué unidad trabajar, ¿sí? Porque la fórmula dice litros de solución. Entonces, no pueden trabajar en otra unidad diferente a litros. Señor, ¿Me don podría, Edwin. me podría recordar ¿Cuánto por favor le- el resultado a ver si nos dio igual? 0,25. Sí, Sí, listo, Edwin, perfecto. ¿Quién más? Bueno, por aquí veo a Karen, a Lina, Sofía, no sé cómo vas, Nubia, ¿quién más? El señor Andrés Cárdenas y don David Andrés. ¿Cómo van? ¿Sí lo están resolviendo? ¿Sí les dio? Listo, Karen. Esa es la respuesta. 0.255, 0.25 molar. Perfecto. ¿A alguien le dio diferente? Entonces traten de usar sus calculadoras, las que van a usar el día del examen, para que ya sepan cómo es el manejo. Tengan a la mano la tabla periódica. ¿Cuánto fue que les dio? A mí me dio 0,25. Sí, ese es el resultado, esa es la respuesta. Ah, listo, entonces está bien. Listo. Señorita Lina, señorita Viviana, los señores Andrés. Yo también ya lo hice y me dio igual, 0.25. Listo. Néstor, cuando voy a expresar el resultado en el examen con la fórmula de la molaridad, que molaridad es igual al número de solutos ¿sobre qué? Sobre los litros del solvente. El resultado final, o sea, como es gramos sobre litros, el resultado final. Sí, es que es una unidad expresada porque, ¿qué dice la definición de molaridad? Es expresar los gramos de solvente en la solución, del soluto, perdón, en la solución. Entonces, ¿esa unidad cómo se llama? Molar. Entonces es 0,25 m molar. Exactamente, sí, señor. Así se expresa 0,25 m. Es correcto, M mayúscula. 0.25 M. Eso es lo que significa esa unidad de los gramos, ¿sí? Que es el mismo número de moles de soluto sobre los litros de solución. Listo, entonces rápidamente, de pronto hay personas que no nos han comentado si lo hicieron o no, pero vamos a resolverlo rápidamente para que vean cómo se hizo. Listo. Entonces dice que calcular la molaridad. Néstor, una preguntita antes de que lo haga. Señora. Sí, es que tenía una duda, porque estaba pensando en cómo pasar ahí 200 centímetros cúbicos a litros, pero ya vi ahí en el chat que colocaron que un centímetro cúbico equivale a 0,001 litro. Sí, señora. Ah, ok, entonces ahí uno hace la regla, ¿no? Si un centímetro equivale a eso, 200 centímetros cúbicos, ¿a cuántos litros equivale? A litros. Es correcto. De igual forma, lo que yo Pero les digo. entonces ahí no me da. O sea, ahí multiplicamos 200 por 0,001. No he hecho la regla. Vamos a hacerla entonces. Listo, porque a mí me da 0,02. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Que un centímetro cúbico, aquí es igual a 0,001 litro. 200 centímetros cúbicos, aquí es igual, en litros. Entonces, sí, para despejar esto, ¿qué decimos? Que 200 centímetros, o bueno, 200 por 0.001 dividido en 1. ¿Sí? Aquí tenemos esta unidad de centímetro cúbico, esta es litro,
y esta es centímetro cúbico, entonces los centímetros cúbicos se van, nos queda solo litros. Entonces, ¿cuánto es 200 por 0.001? 0.2. Santiago. Papi, no lo conozco. 0.2 litros, ¿sí? Ya con este número operamos. Sí, Nubia. Sí, no, a mí me da es 0.02, pero es lo mismo, ¿cierto? 0.2. No. 0.0 no es lo mismo que 0.02. Entonces, hay algo que no está cuadrando. Vamos a ver acá. Estoy haciendo una calculadora y me da 200 por 0,001, tres ceros, ¿no? Sí, señora. Me da 0,02. Esos son los litros, sí. 0,02. Ah, 0,2. Ujú. ¿Por qué me sale a mí diferente? Yo estoy multiplicando 200 por 0,001. Sí. ¿Ve mi Eso pantalla? me da 0, uy, sí, pero ¿por qué? Estoy haciendo mala operación. Ah, es que esa fórmula es de centímetro cúbico. 0,0001. Y me sigue dando 0,002 en mi calculadora. Qué chistoso. Entonces es porque estás en otra configuración. Uy, queda un minuto nada más. Listo. Néstor, vea que yo casi no utilizo mi calculadora científica porque la pasaba botándome resultados en fracciones. Lo que pasa es que la configuración, pero bueno, eso sí lo pueden averiguar con la referencia, como de pronto creo que es en MathDeck, la teníamos la otra vez. Traten de llegar a esa configuración MathDeck para que les trabaje adecuadamente. Porque ahí sí ya, Nubia, lo que está pasando es un problema de calculadora. ¿Sí ves? Entonces lo encontramos a tiempo. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la calculadora o configurarla para que funcione como debe ser. ¿Cómo se Entonces, escribe esa configuración para buscarla ahorita en internet? no, con la referencia a la calculadora que debe estar arribita o algo, entonces configurar calculadora y comienzas a comprobar valores, operaciones de este tipo para que, o sea, como ustedes están copiando esto, revisan todas las cuentas con la nueva configuración a ver si está correcto. Por ejemplo, uno ya la configura y hace la multiplicación hasta que le dé 0,2. Entonces se da cuenta.